Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Raúl Pérez Morales, Fernando Alexis Zavala Santana, Gómez Vela Emanuel y su servidora Dávila Rodríguez Ingrid Jacibe. Nosotros les vamos a hablar un poco de los valores en la cuarentena. Bueno, el objetivo es que en México y en todo el mundo existen personas que aún no creen que en la pandemia del COVID-19, a pesar de que las muertes se registren día con día. También que lo primero que escuchábamos o al comenzar la pandemia eran cosas como, ¿conoces quién ya lo tenga? O cosas con invento del gobierno. Actualmente en el mundo existen miles de muertes y aún no se ve un fin a esta enfermedad. El objetivo de esta investigación es saber si las personas ven esta enfermedad con criterio propio sobre sus valores y la forma en la que llevan esta situación día con día, teniendo en cuenta los valores que desempeñan y su forma de desarrollarlo. El equipo realizó diversas encuestas y propaganda para tener en cuenta la opinión de las personas en general y qué es lo que piensan, así como saber cómo están afrontando la situación. Bien, en este caso elaboramos distintos carteles que fueron publicados en nuestras redes sociales. En este caso fueron nuestras redes sociales personales. Esto para saber qué es lo que opinan las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Esto fue alguno de los comentarios y publicaciones que pudieron realizar en dichas publicaciones. Siguiente, por favor. Bien, como nos podemos dar cuenta, eh, hay algunas personas que realmente solamente publican para seguirle la corriente a los demás. Sin en cambio hay otros que en lo personal llego a conocer que tienen hijos y demás. Y muchas de esas personas no pueden salir a la calle, puesto que, bueno, más bien, no pueden dejar de salir a la calle, puesto que si se quedan en casa, obviamente no pueden llevar un ingreso a casa. Por lo tanto, tienen que arriesgarse ya que tienen su familia y obviamente tienen que llegar a este sustento. Publicamos un cartel siguiente, que bueno, aquí decía, ¿qué pasaría si no puedes salir, que no puedes trabajar desde casa? ¿Qué quiere decir? Hay algunas personas que tienen la facilidad de poder trabajar ya sea desde su computadora, pero ¿qué pasa si son personas que, por ejemplo, trabajan en obras, que son albañiles, quizás no pueden trabajar desde una computadora? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay muchas personas que les dicen que está mal, que deben de quedarse en casa, pero ¿qué pasaría? Hay personas que me dicen, si no salgo a trabajar, me muero de hambre. Entonces, hay una publicación que hicieron en este cartel que fue, si no trabajo, pues no como. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí nos dicen que no te puedes quedar sin empleo y por lo tanto sin una fuente de ingresos. Y esto es realidad, ya que si no salimos a buscar trabajo, pues obviamente cómo llevamos el sustento a la casa. La siguiente. Bien, en este caso mi compañero Manuel les va a explicar un poco de lo que él recabó de información en su perfil. Bueno, en este caso también publiqué un cartel informativo donde también los invitamos a hacer unas encuestas y estadísticas. También en esta parte la gente empezó a comentar en forma de apoyo para las personas que están padeciendo de un, este, un solvento económico. Y entonces varias personas sí apoyaron esa parte, pero bueno, también hay bastantes personas que ignoran todo esto. Y bueno, ahí cada quien comentó su hashtag en forma de apoyo. Y bueno, todas estas encuestas fueron las encuestas que realizamos para invitarlos, se hicieron en Google. Y bueno, estas eran anónimas
todos anónimos y nos nos damos cuenta que las opiniones de distintas personas, sin el temor a que alguien opinara sobre ellos, les cuestiona sobre su respuesta. Entonces esto nos sirvió en lo principal para darnos cuenta de lo que piensa cada una de las personas que respondió el cuestionario. Y bueno, algunas de las preguntas que añadimos fueron estas. Todas estas preguntas las respondió la gente. Y bueno, también la economía de cuarentena que les va a comentar a continuación mi compañero Fernando. Eso lo digo yo. Perdón, Hasif. En economía en cuarentena. Los principales temas analizados en esta investigación fueron la economía en la cuarentena. Preguntamos cómo les afectó en su economía y pues cómo podemos saber actualmente muchas personas se encuentran desempleadas a causa de la pandemia. Muchos tuvieron que cambiar de puestos o de trabajos por esto mismo. Y pues muchos de nosotros tenemos responsabilidades y personas que dependen de ello. Muchas otras personas tienen indiferencia hacia el tema y no tienen empatía con la sociedad, ya que incluso no usan cubrebocas, sin importarle su salud ni la salud de los demás. Bien, a raíz de esto mismo, a raíz de la pandemia también surgieron distintas oportunidades de trabajo. Nos dimos a la tarea de investigar algunas empresas o negocios que se dedican a la desinfección y sanitización de espacios. Y nos dimos cuenta que existen empresas que dan un servicio a un costo muy bajo, pero no utilizan los químicos ni realizan los procedimientos necesarios para realizar dicho trabajo. De esta manera, cobrando por un servicio que no servirá para prevenir un contagio y solo engañando a la gente, ya que en realidad no tienen conocimiento sobre el tema. Hay algunas empresas que a raíz de que se dio la oportunidad de la pandemia, obviamente empezaron a realizar las llamadas desinfecciones y sanitizaciones. Sin embargo, hay empresas que realmente no tomaron ni una capacitación ni un solo curso y por lo tanto van y realizan este trabajo, ya sea casas o empresas. ¿Qué pasa aquí? Al no dar un servicio que no tiene la capacitación o que no se utilizan los químicos necesarios, solamente lo que va a pasar es que en dado caso de que hagan una sanitización en un lugar donde hubo una persona con COVID, si no se utilizan las cosas necesarias, las personas van a llegar con toda la confianza de que el lugar está totalmente sanitizado, por lo cual bajan lo que serían sus procesos de higiene y demás. Como no se realizó de una manera adecuada, obviamente van a seguir los contagios. Sin en cambio, la empresa está cobrando por un servicio mal hecho. Y esto es una falta de honestidad de su parte, ya que realmente están engañando a las personas con un servicio que no está bien realizado. La siguiente, por favor. Bien, desafortunadamente en nuestro México las condiciones sociales son muy distintas y por lo mismo las oportunidades para unas personas con pocos recursos son distintas a una persona con gran poder adquisitivo, ya que mientras una persona de escasos recursos tiene la oportunidad de atenderse en un seguro social, en caso de tenerlo, en donde tendrán que agendar una cita, muchos días después lo atenderán. Las personas con mayor capacidad económica tendrán la oportunidad de atenderse en hospitales privados y con los aparatos necesarios para sobrevivir en casa en caso de un contagio, dejando en cuenta la desigualdad en la que vivimos actualmente, teniendo más oportunidades de vivir una persona con dinero que una que sin ello. Como bien sabemos, los aparatos que utilizan actualmente para las personas que lleguen a estar contagiadas con COVID son demasiado costosos. Hay personas que incluso los rentan y los rentan para con costos muy altos. Si una persona que vive en la pobreza se llegara a contagiar de COVID, obviamente no podría contratar este tipo de aparatos para poder sobrevivir. Por lo tanto, sus oportunidades de vivir es muy bajas a comparación de personas que tienen pues, dinero, que tienen la oportunidad de poder contratar este tipo de aparatos
y bueno, que su esperanza de vida se alarga en dado caso de que tengan algún contagio. Como podemos ver, la desigualdad que vivimos actualmente en México pues es muy evidente, por lo cual se puede decir que las personas con dinero, en dado caso de esta pandemia, tienen más oportunidades de vivir, puesto que pueden contratar y pagar los aparatos necesarios para poder seguir con este proceso. Mi compañero Emanuel les va a compartir un poco de las conclusiones a las cuales llegamos. Bueno, en conclusión, bueno, todo nuestro equipo llegó que el tema, aunque existen muchas personas que tienen valores y siguen los lineamientos que existen, otras personas que en realidad no les interesa la sociedad y solo van a fiestas y se la pasan en la calle sin buscar el bienestar de la otra persona, no acuden a lo que les dice la gente. Entonces, en esto sí es un problema, pero no podemos cambiar algo que no podemos obligar a la gente. Entonces, este sí es un problema en México en muchas situaciones. Y bueno, esto sería casi todo por hoy. Bueno, a continuación mi compañero Raúl le dirá más a detalle sobre lo de las estadísticas y las preguntas que realizamos durante este tiempo del trabajo y sería todo. Dentro de la logística que se empleó para promover la participación de la sociedad en el tema, se optó por la realización de un cuestionario, el cual fue publicado en redes sociales. Las preguntas realizadas tratan de abarcar un completo análisis para poder obtener datos cuantitativos y cualitativos. Para eso se tomaron en cuenta los siguientes datos. Como sabemos, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende por muchos países, pero nosotros tomamos en una muestra en el país de México. El alcance del cuestionario tuvo varios estados, así que no se pudo delimitar más. Teniendo en cuenta todos estos datos y todos estos aspectos, obtuvimos los siguientes resultados. Nuestro tema principal fue cómo afectó la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, a la economía de las familias mexicanas. Fue presentado por los alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México en la materia de valores de ser. El presente cuestionario se realiza con fines de investigación para llegar a una respuesta exacta, por lo que el mismo no será utilizado con fines de lucro ni se difundirán las respuestas que usted nos proporcione. La primera pregunta que realizamos fue la edad. Nosotros era muy importante saber qué tipo de sociedad, el alcance de este cuestionario y al tipo de sociedad al cual estaba respondiendo. Así que nos dimos cuenta que con el 68.1% fueron jóvenes de 19 a 30 años los cuales respondieron. De este modo, también optamos por poner el sexo y saber que el 66% fueron hombres los que respondieron. La primera pregunta que realizamos para poder abrir un pequeño análisis de qué pensaban las personas, el origen del desempleo, y nosotros tuvimos como respuestas muchas respuestas, sin en cambio tratamos de poner algunas cuantas de las cuales fueron respuestas por el público en general. Y así podemos obtener que la mayoría pusieron que fueron por la pandemia, por la enfermedad, por el COVID, el coronavirus, las consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, esa es una pregunta muy interesante que nos dijeron, una respuesta. En un inicio el paro de fábricas que no pudieron seguir pagando a sus empleados y a la tercera parte de la población en México se dedica a comercios no oficiales, los cuales también debían cerrar. La contingencia, la falta de educación y conocimientos, raíces de la pandemia. Entonces, como podemos observar, casi todos o la mayoría o todas están enfocadas en este punto de la pandemia. Aquí hay unas cuantas más. Por ejemplo, la falta de oportunidades de trabajo por no inversiones, además del miedo y el miedo colectivo. La pandemia, la situación económica del país después de la pandemia y por la pandemia, el confinamiento. Entonces, todas van embarcadas a este tema en general del cual estamos hablando. Nuestra siguiente pregunta fue,
¿Algún miembro de tu familia fue despedido de su trabajo a causa de la pandemia de COVID-19? Aquí optamos por tres posibles respuestas. Sí, no, tal vez. Como vemos, afortunadamente, pero no tan de acuerdo, el 55.3% no fueron despedidos a algún miembro de su familia. Sin embargo, el 40.4% sí fueron despedidos a algún miembro de su familia. ¿Y por qué pusimos el tal vez? El tal vez, en algunas ocasiones, la fábrica no le conviene despedir a algún miembro de sus trabajadores. Sin en cambio, la misma fábrica pone brachas o algunas cosas inconformes al trabajador para que él mismo ponga su renuncia. Entonces, por eso es el tal vez. Y como vemos, sí algunos, pero no tiene un porcentaje en sí muy alto. Sin embargo, lo hay. También podemos ver en la siguiente, a raíz de esto, tuvimos la siguiente pregunta. ¿Tu economía se ve afectada a raíz del COVID-19? ¿Sí o no? Solamente dos respuestas. Y obtuvimos que el 63.8% sí se vio afectada a su economía. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Ha tenido que buscar una nueva forma de ingresos los últimos 8 meses y como vemos también como va a favorecer a la pregunta anterior, el 55.3% tuvieron que buscar alguna forma de ingresos. Y la siguiente pregunta nos dice, dentro de los últimos 8 meses anteriores, ¿has tenido que destinar parte de tu ingreso a las medidas de seguridad ante el COVID-19? Y como vemos, esa es una pregunta muy radical, muy exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos también dos opciones, sí o no, y como vemos el 87.2%, o sea, casi todos, la mayoría, pues dijeron que sí. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿tu familia ha tenido que reducir gastos en algún aspecto familiar? Y como vemos también, tomando en cuenta las preguntas anteriores y las respuestas, pues obviamente aquí también va a afectar. También dos posibles respuestas, sí o no, y con el 69.6%, personas respondieron que sí. Cabe resaltar que ninguna de las preguntas eran obligatorias, pero la mayoría respondieron todas. La siguiente pregunta nos dice, es una pregunta abierta. ¿Qué medidas tomaron tus familiares para poder llevar una solvencia económica a raíz de este problema? Y esto nos va a llevar a muchas respuestas. También se filtraron algunas de las que menos se repetían, algunas de las más concretas. Y de esta manera vamos a tener la siguiente participación de la sociedad. Muy bien. Nos dicen que tienen que reducir gastos y recurrir a los ahorros, no gastar en cosas innecesarias, bajar el consumo de alimentos y bebidas y compras innecesarias, no salir a la calle a comprar cosas, portar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos, comer cosas más baratas, ahorrar, gastar solo lo necesario. Por ejemplo, buscar otro trabajo, como la pregunta anterior que hicimos, seguir las indicaciones que nos dan. Eso es muy interesante, evitar comprar cosas innecesarias, ropa, zapatos, electrodomésticos, viajar sin que sea necesario, comer en restaurantes y ahorrar dinero en cualquier circunstancia. Creo que esta es una de las respuestas que la mayoría de nosotros hubiera dado. Y también tenemos, por ejemplo, reducir los gastos, como también ya lo vimos, evitar gastos innecesarios. Todas van en un mismo núcleo de evitar gastos innecesarios, como también en la siguiente, el ahorro, comprar solo lo necesario, reducir las compras. Todos van en un mismo núcleo, como podemos ver. Esa es otra respuesta muy concreta que nos dieron, que fue tomar en cuenta la educación financiera, tratando de medir gastos mensuales. No obstante, hay complicaciones dada la situación. Entonces, como vemos, la participación de la ciudad fue muy activa. Esas fueron fueron pocas respuestas que pudimos filtrar y pues los ingresos en esta situación pues sí, están muy reducidos. La siguiente pregunta nos dice, ¿crees que la pandemia nos está dejando en pobreza extrema, perdón? Tres posibles respuestas, sí, no, tal vez. Y aquí observemos que la mayoría no quiso dar una respuesta concreta, ni un sí ni un no. Y con el 46.8% las personas piensan que tal vez estemos en pobreza extrema. Esto se verá determinado una vez de que, pues,
haya un fin en esta situación o que el gobierno nos mantenga informados, entre comillas. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué piensas acerca del aumento de la delincuencia a través del COVID-19? Como les comenté al principio, las preguntas tratan de enfocar un todo en un medio holístico para que se abarque una total comprensión ante lo que está pasando en el mundo, aquí en este caso en México. Y entonces, según estudios que realizamos, tanto estudios sociales, incluso en las noticias lo podemos ver que la delincuencia está aumentando muchísimo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que la sociedad piensa el por qué está aumentando esto? Y pues esa fue una de las respuestas que pudimos rescatar. Las filtramos de una manera, pues de las que parecían más concretas y esto fue lo que obtuvimos. Bueno, por ejemplo, esta es una respuesta muy interesante. Creo que la delincuencia incrementa con o sin la pandemia. Y pues sí, podemos ver esto. Incluso a veces es publicidad amarillista o déjese de eso. Pues podemos ver que sí, en realidad hay delincuencia con o sin. Sin embargo, pues algunos datos estadísticos nos dan que se ha incrementado. Otra persona nos dice, era de esperarse porque hubieron muchísimos despidos y no hay contrataciones laborales. A raíz de este problema, asimismo, muchas de las personas buscan lo más fácil, que es la delincuencia. En este caso no sabría si es lo más fácil, pero tampoco lo más correcto de optar. En la mayoría, el núcleo de esa pregunta es a raíz del desempleo, que es la mayoría de las respuestas que nos dieron. Por ejemplo, en la última también nos dicen ahí, todo es el aumento del desempleo. La penúltima nos dice que hace falta muchos valores, muy bien, especialmente empatía y respeto, por lo que la sociedad ha ido recayendo en la violencia en contra de las personas y no respetar el esfuerzo que todos hacen para conseguir su dinero, etc. Como vemos, esta respuesta es muy concreta y sí, en realidad sería el núcleo de esta respuesta. Aquí obtenemos otras pocas respuestas de lo que nos dijeron. Por ejemplo, la delincuencia siempre existe en todas horas. Se ha visto disparada porque una de las medidas para estar preparado en esta pandemia es el ahorro. Puede que haya una consecuencia influyente por el desempleo y la falta de fluencia económica. Como vemos, todas van en este mismo aspecto de la falta de economía, la falta de trabajo, pero pues en realidad no sabemos si es la mejor opción que las personas puedan tomar para obtener ingresos de una u otra forma. Aquí tenemos algunas otras. No hace nada el gobierno, consecuencias de las pérdidas de empleo por la crisis económica, es triste, que es un aspecto negativo para el desarrollo de la economía. Y pues sí, realmente pues todos tienen la razón. Sin embargo, pues como les comento, no sabemos si realmente, más bien no es la manera correcta de tener ingresos. Y pues creo que esa sería la única forma de no hacer las cosas bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué piensas que hay familias con más oportunidades de salir adelante que otras? Y estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. Porque tienen otro tipo de ingresos, renta, negocios, plazas, etcétera. Saben administrarse. Aquí podemos hablar de la educación, ya que tienen mejor economía de otras familias, porque tienen un nivel educativo más alto, como ya lo mencionábamos, por la solvencia económica, mejores oportunidades de trabajo. Aquí nos dice alguien, porque hoy en día una realidad es que para esta modalidad en cualquier nivel educativo es necesario contar un servicio de internet y al menos un teléfono para poder tomar las clases. Y no todas las personas tienen acceso a ello. Y no solamente las clases, sino también poder laboral. Algunas personas pues tuvieron que salir de sus oficinas, de sus trabajos y trabajar desde casa. Pero como bien lo menciona esta persona, pues no todos tienen el recurso, tenemos los recursos para poder trabajar de esa manera. Otra de las respuestas que pudimos fue esta, porque hoy en día para tener patrimonio y capital hace que su economía sea favorable, porque son personas que se dedican o tienen entrada económica y no dependen de un salario o alguien para solventar sus gastos, exacto. Otra, porque son personas que han sabido entender la situación y han logrado sacar una o varias formas, pues esta situación. Ese es un punto muy, muy claro. Antes de que llegara a México la enfermedad, pues se tuvo varios registros de que se iba acercando, sin embargo, pues la sociedad no hacía o no hicimos caso
y no optamos por una solución más allá. Sin embargo, pues aquí es punto clave de cada quien. Aquí podemos tener algunas otras por la estabilidad económica, tal vez su grado de educación o simplemente por contactos. Aquí, pues, como sabemos, tenemos que buscar una u otra forma. Sin embargo, pues estas fueron algunas de las respuestas que se filtraron. Esta es una pregunta también muy importante y con mucho impacto que pudimos observar. Entonces, ¿en cuánto tiempo crees que todo vuelva a la normalidad? Las respuestas que se dieron a considerar fue dentro del año 2020, a mediados del 2021, a finales del 2021 o alguno otro. Aquí se dejó también a consideración y aquí pudimos ver que nadie, o sí, más bien nadie, piensa que dentro del año 2020 se va a terminar todo, porque pues sí, prácticamente es imposible por lo que estamos viviendo. Entonces también a inicios tampoco, pero por ejemplo, el 51.1% que fue nuestro máximo dice que a finales del 2021, y pues sí creo que sería lo más cercano, pero pues todo eso pues ya lo sabremos después. A mediados del 2021 el 36.2%, y aquí tenemos otras de las respuestas que nos pudieron brindar. El puntito verde nos dice 10 años para volver a ser igual que el año anterior, o sea que el 2019. Mínimo 2 años para contener todos estos casos. A finales del 21, quizás, 2023. Y alguien nos dice, tendremos que adaptarnos. Entonces, esa es otra realidad. Esto no va a terminar, pero sí tenemos que hacer una adaptación al medio. Ese es un punto importante que incluso también se ve en biología. El que no se adapta, pues no sobrevive. Entonces, eso es una respuesta también muy interesante. Vamos a ver otra pregunta que se anexó. Bueno, esta pregunta la vamos a ver al final, porque en este también sería nuestro objetivo y nuestra conclusión de pues sí, de lo que podríamos realizar y con lo que podríamos concluir esta encuesta. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Y esa es una pregunta también muy importante. ¿Qué piensa la sociedad acerca de los valores que se está teniendo ante el COVID? Entonces, preguntamos, ¿con qué valores relacionamos la interacción de las personas ante la pandemia de COVID-19? Como vemos, muchos piensan que la empatía y tolerancia, la igualdad. Unas personas piensan que ninguno, que nos faltan el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. Y también muchos me mencionaron que depende de la persona y de la educación que tengamos de casa. Entonces, eso fueron algunas de las que nos preguntaron. Y aquí viene el contra. ¿Con qué antivalores relacionas la interacción de las personas frente a la pandemia de COVID-19? Esto sí nos dio algunas respuestas que filtramos. La irresponsabilidad, la indiferencia, la intolerancia, la deshonestidad, desigualdad, la violencia, el malandrismo, indiferencia, falta de empatía, el egoísmo, la intolerancia y el egoísmo, poca empatía, irresponsabilidad, odio y irresponsabilidad, el egoísmo, la deshonestidad, la intolerancia. Aquí tenemos algunas otras que prácticamente ese es nuestro núcleo de esa pregunta. Tanto la deshonestidad. Habemos incluso muchas personas, o hay muchas personas que no se cuidan, no nos cuidan, y aparte de si ya saben que tuvieron una enfermedad, no la van a decir. Entonces, ¿por qué? Pues por una crítica de sociedad. Entonces, pues ahí puede abarcar la deshonestidad, la inseguridad, el robo de pertenencias, como ya vimos, el robo que aumentó, la injusticia también, en este caso la injusticia sería el núcleo de nuestro tema en total, el por qué se están despidiendo a las personas. Y pues claro, obviamente la irresponsabilidad a un 100%. Las personas no están creyendo o no creían, no traer cubrebocas, no lavarse las manos constantemente. Incluso es irresponsable no saber un buen lavado de manos, cuánto tiempo dura, cuál es la diferencia de un lavado con agua y jabón a uno de gel, un lavado básico, un lavado clínico, muchos lavados que existen, y esa es una irresponsabilidad. Sabiendo el tema con el que estamos lidiando y no poder tomarnos un minuto para poder investigar o incluso cómo desinfectar, cómo sanitizar, esa es totalmente una irresponsabilidad que la sociedad está teniendo. Obviamente no todos,
pero la gran mayoría sí. O que los viejitos no creen, o que sacan a los niños, van a centros comerciales con los niños, con los adultos mayores, los cuales pues obviamente son más propensos a tener la enfermedad. No hacer incluso dietas para poder disminuir el índice de mortalidad y de morbilidad ante esta enfermedad. Entonces, creo que también irresponsabilidad sería otro de nuestros núcleos de nuestra encuesta. Aquí tenemos algunos otros: el desinterés, obviamente, la apatía, la intolerancia, la violencia. Muy bien, entonces vamos a regresar a nuestra pregunta detonadora. ¿Qué inclusión social debería existir para activar la economía del país? Si nosotros estamos viendo que nuestro país está dejando pobreza, a lo mejor no pobreza extrema, porque seamos realistas, México ya es un país que tiene en su gran porcentaje una pobreza extrema. Pero después de este problema, ¿qué podremos generar? Y esta es, como le digo, la pregunta detonadora, y vamos a ver qué respuestas filtramos. Y vamos a ver. Educación financiera. Creo que este es un punto muy importante. Si nosotros realmente sabríamos administrarnos, o incluso saber y depender de qué es lo más necesario y qué es lo menos innecesario, pues realmente podríamos tener una educación sustentable, que pidan menos experiencia laboral. Como sabemos, algunos no les dan oportunidad o no nos dan oportunidad de poder laborar sin tener un cierto años de experiencia laboral, pero también como queremos que juntemos esa experiencia laboral si no nos dan trabajo. Entonces es algo ahí que podremos o podrán combatir. Ayudarnos entre nosotros, por parte del gobierno o los ciudadanos, muy bien. Un foro de discusión con fondos destinados a personas que requieran una ayuda económica, también ayuda de gobiernos, claro que sí. Promover más información a los necesarios y la democracia, claro. Algunas personas pues solamente no sabían, pero aquí tenemos algunas otras que también son muy interesantes. Por ejemplo, sería bueno concientizar y acercar a una buena función financiera, el no vivir día a día, el estar preparado para cualquier afectación de cualquier índole, y como emprender un negocio, un empleo estable. Claro, esta es pues muy clara. Y también una educación financiera y aprender a emprender un negocio, un empleo, pues también podría ser una salida, o mínimo, como lo dice ahí, no vivir el día con día, hacer campañas, claro que sí, como la que estamos haciendo, las microempresas, los negocios, poder nosotros salir por nuestra cuenta, y no simplemente tener el mando de alguien o tener al mando a alguien, ser conscientes de todo lo que esta enfermedad está tomando, abrir nuevas oportunidades de empleo, que esa es una de las más fuertes que tendríamos que hacer, de las más necesarias, las oportunidades laborales, y dejar atrás las élites. Eso es también muy importante, acabar con la corrupción del gobierno y de la SEP. Esa no sabría decirles si la SEP o no hace gobierno, pero pues sabemos que es una macro empresa a nivel nacional, internacional, mundial. Entonces estas serían algunas de las preguntas y de las respuestas que nuestra sociedad entrevistada tuvo la participación en nuestra campaña. Entonces, vamos a continuar con la exposición y de la misma manera darle una pequeña conclusión.